Bueno, y saludamos a esta hora a todos los oyentes de nuestro programa Buenos días, Señor, los que nos sintonizan cada mañana a través de las diferentes redes sociales y plataformas por las que publicamos este programa. Damos la bienvenida una vez más a todos los que anhelan cada día, cada mañana descubrir el alimento, la leche espiritual no adulterada que trae la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es luz, es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Recuerde que la palabra de Dios nunca viene vacía, sino que cumple todo el propósito para el cual Dios la envió. Dios envía su palabra para regar la tierra, para alimentar nuestro corazón, y es el tiempo de recibirla. Es el tiempo de recibir todo el mensaje, todo el alimento, la leche espiritual no adulterada que nos permite crecer para salvación, vivificarnos, fortalecernos. Así que yo le invito a que hoy usted disponga su corazón para recibir este alimento espiritual y para recibir la enseñanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, la palabra misma nos da un secreto, y es que en Deuteronomio capítulo 28 nos dice que si oímos atentamente la voz de Dios, que si guardamos sus mandamientos y que si los ponemos por obra, tendremos mucha bendición. Así que disponga su corazón para oír, para guardar y para obedecer. Como les decía al principio, eh, damos la bienvenida a los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube, a través del Facebook, a través del Instagram y a través de todas las redes, las diferentes redes sociales a través de las cuales sale este programa. Y invitarles también a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas en sus diferentes grupos, en sus diferentes estados. También invitarles a que le den me gusta a este contenido. Es muy importante para nosotros ese me gusta, es muy valioso. Entre más me gustas tenga un, un video, pues las plataformas lo van a recomendar a otras, van a recomendar este contenido a otras personas que estén buscando este tipo de contenidos y necesiten edificación. Y por último, invitarles a que se suscriban a nuestro canal. Es importante. Eh, ya vamos ya vamos subiendo el número de suscriptores, y la idea es tener una comunidad de personas que aman la palabra de Dios, que les gusta estudiar la Biblia y que les gusta sumergirse en todo lo que el Señor quiere decirnos. Vamos a continuar entonces estudiando el día de hoy el libro de Daniel. Vamos al capítulo 8 de nuestro estudio. Hemos venido entonces estudiando la semana o el día anterior, o el capítulo anterior, estudiamos Daniel 7 y decíamos que a partir de el capítulo 7 de Daniel, pues comienza otro libro, es la segunda parte de Daniel. Ya vimos en los 6 primeros capítulos cómo pues Dios nos contó historia, nos contó lecciones, lecciones de vida, cosas que tenemos que aprender acerca de la vida de los protagonistas de todas estas historias. Pero a partir del capítulo 7, pues ya se centra, ya deja un poquito las historias y se centra en la profecía, porque Dios le revela a Daniel una cantidad de misterios y una cantidad de información muy valiosa para nosotros en la vida espiritual. Y la información más valiosa que nosotros pues podemos extraer es que conocer los acontecimientos finales, conocer los acontecimientos del futuro. Eh, es importante como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, es muy importante conocer cuál es nuestro futuro, y tomar medidas al respecto. Vamos entonces a estudiar que en el capítulo 8, durante el tiempo del reinado de Belsasar, Daniel tiene otra visión. Ya vimos que en el capítulo 7, pues Daniel vio unas bestias que salían del mar, y ahí
recibió un mensaje con la cuarta bestia, salió un cuerno pequeño que tenía ojos, que daba voces, que hablaba, que hacía guerra contra los santos, pero también aparece el anciano de días. El anciano de días y el Hijo del Hombre al que se le da el reino, al que se le da el dominio de todo el universo. Vamos al capítulo 8 entonces, dice lo siguiente: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Entonces, mire, lo primero que Daniel ve aquí, primero nos dice que es durante el reinado del tercer año del rey Belsasar. O sea que en ese tiempo en que Daniel estaba un poquito quieto, que estaba un poquito relegado de su trabajo, casi en el retiro, pues Daniel recibe una visión. Daniel, sus ojos se le abren, y es curioso eh, que es muy similar a lo que le pasó a Ezequiel. Recuerde que Ezequiel estaba junto al río Quebar, y allí tuvo una visión, y parte de esas visiones que tuvo Ezequiel, él fue transportado en visión a la ciudad de Jerusalén. Pues eh, Daniel es transportado a la ciudad de Susa. Él no nos dice en dónde estaba, parece ser que estaba en Babilonia, y él fue transportado a la ciudad de Susa. Y allí él vio una visión. Y aquí nos llama mucho la atención, porque Daniel nos repite varias veces que vi. Vi en visión, cuando la vi, luego dice, vi pues, alcé los ojos y miré. O sea, nos recalca una y otra vez que él vio algo, que no se lo está inventando, él vio algo. O sea, una y otra vez nos está recalcando que él tuvo una visión. Nos deja claro que no fue una invención de él. Dice que él alzó los ojos y vio un carnero que estaba delante del río. Dice que tenía 2 cuernos. Dice que los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Dice que el carnero hería al poniente. ¿Qué es el poniente? El poniente es el oeste. Hería al poniente, al norte y al sur, y ninguna bestia podía parar delante de él. Entonces él vio un carnero con 2 cuernos, un cuerno más grande que el otro, que está hiriendo al oeste, al norte y al sur. Luego dice en el versículo 5, vamos a leer, dice: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército,
junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Y bueno, entonces aquí vemos una visión que Daniel tuvo. Vamos a resumir. Él ve un carnero y él ve un macho cabrío. Para que ustedes me entiendan, porque a veces la Biblia Reina Valera utiliza terminología un poquito complicada. Un carnero es una oveja macho. Es una oveja macho. Las ovejas machos suelen tener los cuernos enroscados hacia atrás. Esa es la característica del carnero. Y el macho cabrío es una cabra, macho también, o lo que llamamos coloquialmente un chivo, es lo mismo, macho. Ahora, recordemos esto, los machos de estas especies pues suelen tener unas características especiales, suelen ser más corpulentos, más musculosos, más grandes en talla, más pesados y suelen tener cornamenta. O sea que estos machos suelen ser muy fuertes y eso lo vemos pues en varias especies. Eso lo vemos en, el, en la vaca, en los toros, eso lo vemos en las cabras, lo vemos en los chivos, lo vemos en las ovejas, lo vemos en los cerdos también. Bueno, en el ganado en general, los machos suelen ser muy fuertes, más grandes, extremadamente grandes. Y entonces aquí vemos a dos animales en lucha. Dos animales, un carnero y un macho cabrío. Cuando la Biblia nos habla de animales o de bestias, pues nos está hablando de imperios. Ya lo vimos en la visión. Daniel ve esa visión. Un carnero con un cuerno más alto que el otro, que estaba acabando con todo, hacía lo que le daba la gana, iba atacaba hacia el oeste, hacia el norte, hacia el sur, y se le aparece otro, el macho cabrío, con un solo cuerno. Dice que él veía que no tocaba tierra, o sea que parece ser que iba tan rápido que se veía que no tocaba tierra. Embiste al carnero, lo hace trizas, pero luego dice que el cuerno que ese cuerno es quebrado. Eh, dice ahí dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, que el cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos. Y luego de en medio de esos 4 cuernos aparece un cuerno pequeño, que es el que se engrandece y es el que acaba con todos los demás. O sea, eso es lo que Daniel ve. Y aquí ve algo bien especial. Dice que ese cuerno pequeño se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, quitó el continuo sacrificio, dice, por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. O sea, hizo muchas maldades y mucho daño. O sea, Daniel estaba viendo eso. Entonces, Daniel escucha el versículo 13, un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Pregunta la voz, pregunta uno de los ángeles. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y tome nota de ese dato, porque ahora vamos a enlazar todas las piezas. Recuerde que la profecía a veces es como un rompecabezas que vamos tomando pieza por pieza y la vamos encajando en su lugar. Entonces dice el versículo 15: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre.
Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó, y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Y aquí vamos a detenernos para entender otra situación bien interesante. Y es que el Señor, a quien le revela todas las visiones, todos los sueños, todas las cosas que vienen, que van a porvenir, que van a venir, a sus santos, a aquellos que han adquirido un cierto grado de madurez espiritual en su vida, aquellos que han crecido, aquellos que han dedicado, que se han santificado, que han santificado su vida, que han santificado su mente, su alma, su corazón. Recuerde que Daniel, el libro de Daniel, nos da unas características sobre Daniel, la persona de Daniel, muy singulares. Daniel no se contaminó, él decidió desde el principio no contaminarse, no untarse de la cultura babilónica, de las costumbres babilónicas, de la religión babilónica. Muy difícil, porque estaba en medio de una gente, de unas personas muy idólatras, muy consagradas a sus dioses. La mayoría de las personas en Babilonia, los que fueron de Judá, se asimilaron a la cultura babilónica. Pero Daniel, en medio de la corte y en medio del paganismo que había, él permaneció fiel a su fe. Ya lo vimos en capítulos anteriores. Ya vimos que Daniel oraba 3 veces al día, se postraba delante de Dios, a adorar a Dios. Ya vimos que Daniel no se postraba ante imágenes, ni cedía ante las tentaciones, digamos así, de poder que los mismos reyes le daban. Entonces, Daniel tenía un corazón santo, un corazón limpio y un corazón humillado delante de Dios. Y por eso Dios le da esta visión, porque su vida estaba limpia, porque su corazón estaba limpio y porque su fe había madurado. Y esto aquí tenemos que aprender una lección. ¿A quién le habla Dios y a quién le revela Dios sus secretos? A los maduros espirituales. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene reservadas para sus hijos, pero para los hijos que tienen una madurez y un grado de madurez espiritual. Entonces aquí vemos a Daniel tratando de entender. Porque cuando estas cosas vienen, también otro consejo que damos aquí, no es para asustarse, ni es para salir corriendo. Hay personas a las que Dios les revela este tipo de cosas, pero ahí es cuando nosotros tenemos que recibirlas y decirle: Señor, permíteme entender qué es lo que esto significa. Y esa era la actitud de Daniel. Daniel estaba tratando de entender y seguramente estaba orando. Seguramente estaba orando. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este sueño? ¿Qué significa esta visión? Y ahí es cuando viene la revelación. Y ahí es cuando viene el entendimiento. Ahora, ¿quién nos ayuda a nosotros a entender y a conocer toda la verdad y los secretos muy guardados? El Señor. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. Lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra. Él es el que nos guía a toda la verdad. Y aquí viene. Mientras él hablaba conmigo, él dice: vino y me reveló y me dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Mire qué palabras. Cuando se está en intimidad con Dios, entonces el Señor trae la revelación de todos estos misterios y de todas estas visiones. Y mire lo que dice, versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia.
El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Entonces, aquí vemos ya el panorama completo de lo que vio Daniel y la misma interpretación que él recibió dentro de su sueño o dentro de esta visión que él recibió. Y es importante aquí entonces comprender esto. Es el Señor el que da el entendimiento. Es el Señor el que da el entendimiento para poder comprender y para poder descifrar lo que esto significa. ¿Y qué es lo que significa? Pues aquí Dios mismo se lo explicó y se lo dijo. Aquí los ángeles le explicaron y le dijeron, el carnero que tenía 2 cuernos, pues es el reino de los medo-persas, el reino de Media y de Persia. Este reino de Media y de Persia, yo les explicaba en días anteriores, que era como una especie de sociedad o de alianza que se había hecho precisamente entre entre estas dos potencias. Se unieron y conformaron una sola potencia, un solo reino, pero estaba desequilibrado. Estaba desequilibrado. Es como si habláramos de una sociedad y en esa sociedad hay un socio mayoritario y hay un socio minoritario. Eso era más o menos lo que sucedía aquí. No estaban al 50 y 50. Era más fuerte Persia que Media. Había uno de los dos era más fuerte que el otro. Dice que tenía 2 cuernos. El macho cabrío, dice el versículo 21, es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces, el macho cabrío es Grecia y el cuerno es el primer rey que tuvo. Y ese primer rey, pues, aquí hace referencia en la historia, encontramos a un hombre llamado Alejandro Magno, que se levantó y llevó a Grecia y a Macedonia a ser potencia mundial y a luchar en contra de los persas. Luego dice que ese cuerno fue quebrado y suceden 4 en su lugar. Y dice, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y es lo que vimos en la historia. Todo esto es como un recuerdo de algo de la historia que iba a suceder. Después de Alejandro Magno vienen 4 reinos, se derivan 4 reinos. Y de esos 4 reinos aparece uno que es el cuerno pequeño. Dice, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, que va a hacer mucho daño, que va a causar grandes ruinas, que hará arbitrariamente, que destruirá a los fuertes. Bueno, va a hacer muchas cosas malas. Y ese rey, pues, es Antíoco Epifanes. Entonces miremos que aquí la profecía tiene un doble sentido. Un sentido a corto plazo, bueno, a mediano plazo, y un sentido a largo plazo. Normalmente las profecías, bueno, en Isaías lo vimos así, en Jeremías también,
vimos estos dos sentidos. Y el sentido a corto plazo, a corto y a mediano plazo, era Antíoco Epifanes y la lucha entre Grecia y Persia, que fue muy fuerte, que terminó ganando Grecia, terminó derrotando a los persas, Alejandro Magno, y dominando a un montón de territorio. Pero esto también nos está hablando a largo plazo y también vamos a mirar qué significa el largo plazo. Ahora, esto lo interpretan de muchas maneras y aquí yo quiero hacer una aclaración importante porque esto ha tenido muchas interpretaciones. Algunos interpretan que esta es una profecía atribuida a ese tiempo de Antíoco Epifanes solamente, pero algunos dejan de lado el tema de Antíoco Epifanes y la lucha de los griegos y lo interpretan como que hay una lucha entre Europa, porque cuando habla del reino de Grecia, pues del reino que viene del occidente, desde el punto de vista de Israel, el occidente es Europa. Y desde el punto de vista de Israel, el oriente es Irán. Irán, todo el reino de Irán, todo este reino de los persas, que también fue muy grande, el reino medo-persa. Y es una lucha entre Europa contra este reino de Irán. Y lo que nos dice es que de ahí, de Europa, saldrá un cuerno pequeño, saldrá un líder que va a derrotar a todo este grupo, a todo este reino de Irán, y va a establecer su poder durante un tiempo, y va a hacer mucho daño, y le va a hacer mucho daño a los santos, le va a hacer mucho daño, va a cambiar las leyes, va a hacer arbitrariedades, va a destruir a los fuertes, se va a poner en contra de Dios. O sea, la Biblia nos da una serie de características de este hombre, de este personaje que es el anticristo. Y en la medida que vamos leyendo Daniel, vamos descubriendo más y más características de la personalidad de este hombre, que no sabemos quién es. No podríamos decir un nombre en este momento. Hay muchos candidatos, sí, hay muchas personas que están ahí, que posiblemente sean, pero no podríamos decir que son ya realmente el anticristo. Hay muchos personajes y bueno, ya les corresponde a ustedes investigar un poquito. Hay uno que se llama Jorge. eh, a ver, el nombre es en inglés, pero yo lo voy a decir en español para que no me censuren el canal. Tradúzcalo usted al inglés. Él se llama Jorge y, tiene mucho poder. Muchas veces esta gente actúa en las sombras, no se dejan ver mucho, pero son los que manejan, son los que tienen el hilo, los hilos de todos los gobiernos. Entonces, aquí se nos está anunciando este punto. Ahora, en el versículo 13 y 14, cuando el ángel le pregunta cuando el ángel pregunta que hasta cuándo va a suceder esta visión, aquí le da un número y dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Mire, y esto también es otro punto que lo interpretan de diferentes maneras. Hay algunos que interpretan este dato como que son 2300 tardes y mañanas, o sea que si lo dividimos entre dos, o sea que las tardes y las mañanas suman 2300. O sea que si lo dividimos entre dos, esto da 1150 días. Y estos 1150 días equivalen más o menos a 3 años, poquito más de 3 años. Y eso fue lo que se tardó en ser purificado el santuario. Y termina en Hanukkah, el 25 de Kislev. Estamos a unos días de celebrar esta fiesta de Hanukkah. Estamos a unos días de celebrar esta fiesta de Hanukkah y recuerde que esta fiesta de Hanukkah tiene que ver con Antíoco Epifanes, con este hombre que vino e hizo tanto daño, profanó el santuario, profanó la casa de Dios, hizo cosas aberrantes, hizo cosas terribles, pero luego de 3 años y algo más, el templo fue purificado.
y ahí es donde se celebra Hanukkah, la fiesta de Hanukkah. Entonces, otros lo interpretan como que son 2300 días, o sea que esos son más o menos 6 años y algo y un poquito más. Y entonces nos dice la interpretación, de acuerdo a otros pasajes, que es el tiempo que va a estar el anticristo reinando, o sea, estableciendo su poder, y que los meses que quedan para cumplir los 7 años, pues son los meses que se va a tardar para subir al poder. Bueno, son muchas interpretaciones. Lo que nosotros tenemos que entender aquí es que la Biblia aquí nos está haciendo una advertencia y nos está mostrando, nos está dando una información de que va a aparecer un personaje siniestro, un personaje, como nos dice en Daniel 7, que va a tener ojos y que va a tener boca, que va a hablar mucho, que eh, va a hablar palabras en contra de Dios, en contra de los santos, o sea que va a tener un discurso bastante elocuente. Va a aparecer un personaje así. Va a aparecer un personaje y Dios, bendito sea el Señor, que nos permite a través de su palabra tener ese conocimiento de que esta persona va a aparecer y va a hacer daño. Y cuando esta persona aparezca, pues es la señal que tenemos de que el fin se acerca. O sea, Dios nos viene advirtiendo de la llegada de este personaje. Ahora, el Señor también nos ha permitido como ver en diferentes épocas de la historia una especie de simulacros. ¿Qué es un simulacro? Pues a ver, un simulacro es como una especie de protocolo que se da o que se enseña para que la gente aprenda qué debe hacer cuando se presente un desastre. Un tipo de, no sé, hay simulacros de terremotos, hay simulacros de tsunamis, hay simulacros de incendio en las empresas también. eh, Simulan una, una emergencia, simulan una emergencia para que la gente sepa lo que tiene que hacer. Mire, la Biblia nos ha enseñado que en la historia han habido diferentes simulacros. Y esto de Antíoco Epifanes, pues fue un simulacro. Fue un simulacro. Y es una antesala de la aparición de ese anticristo. Si usted mira la historia, si lo estudiamos, que eso es lo que vamos a estudiar en la fiesta de Hanukkah, ahí vamos a entender cómo este hombre apareció, dominó, pisoteó a muchos, se hizo prácticamente Dios, persiguió a los santos, profanó el templo, profanó la casa de Dios, pero luego fue vencido y luego desapareció de la historia. Eso mismo va a pasar con el anticristo. Ahora, yo le invito a usted a que no tenga miedo. Esta persona va a aparecer. Va a aparecer, va a entrar en la escena de la historia. Pero recuerde que hay un anciano de días. No se le olvide ese detalle del capítulo 7 de Daniel. Ese anciano de días. No se le olvide la roca que destruye la estatua en el capítulo 2 de Daniel, que destruye todos los reinos y queda dominando sobre toda la tierra. Esa roca es Jesús. Esa roca es el Mesías. O sea que ante la persecución del anticristo tendremos la victoria con el Señor. Esa persecución no es para siempre, no es eterna. Esos tiempos de tribulación no serán eternos. Ahora, también aquí aprendemos otra lección implícita en todo esto. Y es que el anticristo querrá venir a manipular, querrá venir a marcar, querrá venir a controlarnos, a establecer un mecanismo de control sobre nuestras vidas. Y ya está en usted y en nosotros, en los que estamos firmes en nuestra fe en el Señor, que no nos dejemos marcar, que no nos dejemos manipular. Él querrá hacerlo, sí, claro,
Pero ya ahí donde viene la firmeza de nuestra fe. No tenga miedo, amado oyente, de lo que viene. Ponga su fe en el Señor. Refúgiese en el Señor. Y desde ya ponga su vista en el anciano de días. Desde ya pídale al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos permita estar firmes, que nos permita estar con nuestra fe en el Señor, pero sobre todo con un entendimiento claro para no tragarnos todas las mentiras que va a decir este cuerno pequeño, porque hablará, sacará discursos, sacará justificaciones y muchos le creerán, muchos van a creerle, muchos van a caer en el engaño. Cuidado, no se deje engañar, amado oyente, no se deje engañar, porque vendrán estos tiempos en que el enemigo querrá engañarnos y a muchos engañará, a muchos. ¿Cómo termina esto? Pues que Daniel termina quebrantado, Daniel termina debilitado, Daniel termina enfermo, tratando de asimilar esta visión, esto tan fuerte. ¿Por qué Daniel terminó enfermo? ¿Por qué Daniel terminó mal? Porque es que aquí se involucra el espíritu, el alma y el cuerpo. Tocó su vida, tocó su corazón. Esto no fue cualquier cosa, lo que vio Daniel. No es cualquier cosa. Y cuando nosotros tenemos una actividad espiritual, mis amados, nuestro cuerpo se debilita. Nuestro cuerpo se debilita. Estas actividades espirituales son desgastantes. Porque es una lucha del espíritu. Y es una lucha del enemigo para tratar de acabar el cuerpo. Pero ahí es donde nosotros tenemos que estar fortalecidos físicamente, incluso con lo que comemos, para enfrentar este tipo de luchas espirituales. Quiero invitarles a que oremos. Padre Santo y Poderoso, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por darnos, Señor, esta oportunidad de venir delante de ti, de recibir tu palabra, Señor. Tu palabra que nos alimenta, que nos sustenta, que nos levanta, que nos fortalece, que nos establece, Señor, que nos da fuerza para seguir caminando, para seguir nuestro caminar. Yo te doy gracias, mi Señor, por tu bendita palabra. Te doy gracias, Señor, por advertirnos con tanto tiempo de antelación acerca de las cosas que van a suceder, acerca de las cosas que van a pasar, Señor. Yo te pido, Padre Dios, que protejas nuestra vida, que protejas nuestro cuerpo, que protejas nuestra mente, que protejas nuestro corazón. Padre, porque llegará el momento en que este personaje aparecerá y querrá perseguir, querrá actuar arbitrariamente, querrá manipular, querrá pisotear, querrá cerrar nuestras bocas para que no hablemos, para que no practiquemos nuestra fe. Padre Santo, yo te pido que hoy, que desde ya tú nos permitas poner nuestros ojos en ti, Señor. Permite que nuestros ojos se abran para no caer en engaños, para no recibir, Señor, para no creer esas mentiras que ese cuerno pequeño va a decir por su boca. Padre, ayúdanos, Señor, a conocer la verdad. Tu palabra nos dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Padre, por eso hoy nos refugiamos en ti. Por eso hoy nos postramos delante de ti, Señor. Por eso hoy, Padre, te miramos a ti y confiamos, Señor, en tus promesas, en que tu promesa es verdad, es fiel y es verdadera, Señor. Ayúdanos a estar cada día cercanos a ti, Señor. Ayúdanos a estar cada día cerquita de tu presencia y darte toda nuestra adoración, toda nuestra exaltación y toda nuestra alabanza, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.